y he visto a toda esa juventud, he decidido que iba a cambiar el discurso. No sé muy bien lo que voy a decir, y eso es muy importante, pero sí sé cómo lo voy a decir. Voy a hablar como si fuerais mis hijos. Soy padre, tengo hijos, y por lo tanto he pensado que la mejor forma de hablar a la juventud es hablar como si fueran mis hijos, que son las personas que más quiero. Veréis que hablaré con palabras diferentes y inspiradoras, y espero que sean reveladoras como lo han sido para ellos. Tengo que decir que mis hijos, no todo el mundo, no todos ellos viven mis palabras de la misma manera. Eso que quede claro. Pero sí que es verdad que todos ellos se sienten respetados por mí, les respeto su libertad, les respeto su propia idiosincrasia, y ellos siempre saben que me tienen a su lado, y que una forma de la no violencia es empezar por no imponer a nadie absolutamente nada, sino buscar en cada persona los mejores valores que tiene para hacerlos florecer, que yo pienso que esta es la función fundamental de los padres y de todos los educadores. Bien, para que sepáis quién soy, yo me llamo Enric Corbera y tengo el honor de ser el directivo de una institución que se dedica a la enseñanza, a una forma de ver y entender la vida, y empleamos la palabra que la define es la bioneuroemoción. Eso no tiene más importancia, solamente quiero que lo sepáis. Bien, os voy a confesar una cosa y lo voy a confesar a todo el mundo. Yo soy una persona que fui violenta, fui una persona que padeció mucha violencia y además era jefe de una pandilla de violencia, y los profesores me temían. Bien, eso me da la ventaja de comprender la violencia, y una de las formas de comprenderla es empezar por comprenderte uno a sí mismo del por qué yo era violento. La violencia se puede promover de muchísimas maneras. Una, por la imposición, la educación. Cuando yo tenía vuestra edad, más joven, tenía 8 años, recuerdo que un profesor me puso una cara como un mapa, que quiere decir que me la puso como un globo terráqueo, para que quede claro cómo me la dejó. Todo, no sé por qué, pendejada, como dicen los mexicanos, tenía que hacer, eso sí que no lo recuerdo, pero sí que recuerdo una cosa, que aunque me matasen, no lo haría. Eso sí que lo recuerdo muy bien. Y estoy hablando de una edad de 8 años. Recuerdo que el profesor me cogió y me llevó a casa de mis padres, y les dijeron, les traigo a su hijo porque no obedece, y antes de obedecer lo tendríamos que matar. Bien, la violencia la viví en la religión. Mis padres, que respeto y amo, fueron muy violentos conmigo sin quererlo. Me impusieron el miedo de la religión. Me impusieron el miedo de un Dios castigador, de un Dios que si no hacías tal o cual cosa, ibas a no sé dónde, donde las pasarías muy mal. Y además, que es curioso, te daban una vida y a cambio, si lo hacías mal, pagabas con la eternidad. Eso quizás puede hacer sonreír a mucha gente, pero os puedo asegurar a todos vosotros que yo nunca sonreí. Viví con ese miedo, con alguien que te está vigilando, que lo que piensas y lo que haces te iban a castigar. Pero había algo dentro de mí que rechazaba todo esto. Todo. Pero seguía siendo muy violento. Recuerdo perfectamente cuando un profesor me pilló tirando con un tirachinas bolitas de papel a un compañero. Me dijo, Corbera, al directorio. Y yo cogí la mesa donde estaba sentado y voló por los aires y se estrelló contra la pared. Tenía 12 años. Iba a cara al profesor y el profesor tuvo que salir por piernas de la clase, porque si le pillo, le pongo una cara nueva. Eso era así. La gente me temía. En el patio del colegio, jugando al fútbol, si alguien me daba una patada, yo le devolvía un puñetazo. Así de fácil.
Recuerdo una vez que me equivoqué y le di puñetazo a otro. Y entonces, que me había dado la patada, salí corriendo. Bien. Repito que eso me llevó a reflexionar muchísimas veces cuando me iba haciendo mayor. Yo me sentía en mi corazón que era una persona bondadosa. Por lo tanto, desde este principio, yo pienso que todo el mundo que es violento es bondadoso. Somos bondadosos por nacimiento. No somos violentos por nacimiento. Sí, que en la institución a la cual presido y soy director, estudiamos la violencia, pero ya no estudiamos la violencia como se estudia vulgarmente, que hay muchos estudios sobre la violencia, pero ninguno da una solución. Nosotros proponemos una solución que yo voy a proponer hoy a todos vosotros para que la empecéis a poner en práctica. Y os estaba hablando de una persona que tenía actitudes violentas, que se pegaba con el primero que había. Solamente recuerdo que como jefe de banda venían allí los del barrio del Lago. Y nosotros éramos poquitos. Era jefe de 7 u 8. Y venían 20 o 30. Y yo salía allí y les decía a la otra pandilla que salga el jefe. Quien gane, gana la batalla. Curiosamente siempre gané. Aún me pregunto cómo nadie me partió nunca la cara. No lo entiendo. Nadie me llegó a tocar nunca la cara. Pero sí que puedo decir una cosa. Era tan agresivo, era tan agresivo, que cuando salía mi agresividad, daba miedo. Pero cuando terminaba esa agresividad, yo no entendía por qué hacía esto. Bien, yo fui el mayor de 10 hermanos. Nunca fui pequeño. Estoy muy lejos de culpar a nadie. Porque creo que la culpabilidad es el principal artífice de la violencia. Hoy puedo comprender a los violentos. Las personas más violentas son las personas que viven con más soledad. Son las personas que tienen más miedo. Cuando una sociedad quiere cambiar a una persona que es violenta, lo hace más violento. Porque la persona violenta es una persona que no tiene nada. Solamente se tiene a sí mismo. No sabe reaccionar de otra manera frente a la adversidad, frente a la frustración, que con la violencia. Entonces, estas personas, cuando los queremos cambiar, cuando los queremos corregir, se vuelven más violentos, porque sienten que si les quitamos eso, les quitamos todo. El camino que proponemos nosotros es el camino de la comprensión. Es el camino de hacerles comprender a las personas violentas que lo suyo no es que sean especiales o sean diferentes. Sinceramente, ellos son personas que llevan unos programas que hemos heredado de nuestros ancestros, y nosotros estudiamos algo muy importante en la comprensión de la violencia, que es dónde las personas se han creado. Mirad, es un tópico decir que la violencia está en los barrios de tal o cual categoría. Yo he visto violencia en cualquier clase social. De eso que quede claro. Ni ricos ni pobres. La violencia se alimenta de una absoluta carencia y falta de cariño. Padres que han dado todos a sus hijos, pero no le han dado lo más importante: atención, compañía, estar a su lado. Padres que quieren que sus hijos sean arquitectos, que estudien, que no estudien, que trabajen, que no trabajen. Padres que quieren que sean sus hijos un nuevo Maradona o un nuevo Messi. Padres que imponen sus carencias y sus necesidades. Carencias y necesidades que han recibido de sus padres. Entonces, nosotros estudiamos lo que se llama el árbol transgeneracional. En el transgeneracional o árbol genealógico nos hemos dado cuenta que muchas personas heredamos programas de nuestros ancestros, programas de violencias, programas que nuestras madres y nuestros abuelos padecieron. Esto se guarda en el inconsciente y se transmite de generación en generación. Está escrito, como todos sabéis, que los pecados de los padres se heredarán hasta la tercera o la cuarta generación. Por eso,
querer culpar a mis padres o querer culpar a los padres que no me han educado, o que tengo un padre alcohólico, o que tengo un padre ausente, o que tengo una madre que no está, o que tengo una madre que está todo el día encima de mí, que es otra forma de violencia. Hay muchos tipos de violencia. La gente se piensa que la violencia es dar tortas. Hay violencias, el exceso de amor o de cariño a una persona es violencia. El querer que una persona quiera y te dice, os pueden decir, lo hago por vuestro mayor bien. La persona que os diga esto está siendo violenta con vosotros mismos. Porque cuando una persona os diga, lo hacemos por tu bien, debéis de pensar que lo quieren para su bien. Están proyectando encima de vuestro que sois personas que tenéis que vivir plenamente vuestras vidas, que habéis nacido con un don especial, que cada uno lo tiene. Debéis de escuchar a los mayores, pero solamente debéis de escucharlos y tenéis que hacer lo que sintáis en vuestros corazones. Porque si os sentís que os quieren manipular, y lo hacen, y lo hacemos muchísimas veces, haciéndonos sentir culpables, porque si haces, porque si no haces, y después de todo lo que yo he hecho por ti, cómo me lo pagas, etcétera, etcétera, os suena eso, me imagino, porque eso le suena a todo el mundo. Debéis de comprender que estas personas son violentas, pero lo son inconscientemente. Están proyectando en nosotros, o en vosotros en este caso, sus carencias, sus necesidades. Yo recuerdo cuando mi madre me decía, ¿y has ido a misa? Yo decía, no. Todos mis hermanos decían que sí, no habían ido tampoco, Pero yo decía, no. Recuerdo, cuando era más mayor, en Cuaresma, no se puede comer carne. Y yo aquel día me iba a comprar un bistec de carne y me lo comía delante de mi madre. Mi madre me miraba a mí como si fuera un diablo. Pero no importa, ella estaba castrada por unas creencias muy limitantes, creencias de violencia. Creo que la mayor violencia que se le puede ejercer a un ser humano es coartarle su libertad de expresión. Cuando una persona se siente atrapada, cuando se siente obligada, empieza reacciones de violencia. Una de las mayores violencias que existen en el mundo, por no decir la mayor, es el suicidio. Veréis que si miráis en Internet, en Google, del suicidio se habla muy poco. Siempre se habla de la violencia callejera, de la violencia en el fútbol, que se han matado a tantas personas, que si no se puede salir por ciertos barrios, que te pueden robar, que te pueden asesinar, etc. Pero no se habla de cuánta gente se suicida. Esta pregunta es la que nos deberíamos hacer como sociedad. Pero esa pregunta en la sociedad no se la hace. El índice de suicidios en el mundo es alarmante. Es la primera causa de la muerte. No se habla. Se habla del cáncer, de la carretera, etc. Pero ¿por qué no se habla precisamente de eso? Porque el ser humano es un ser infeliz. Y una de las cosas que me sorprenden es que cuando la gente piensa que proyecta un tipo de felicidad. Felicidad es conseguir terminar mis estudios. Felicidad es conseguir un buen marido, una buena mujer. Felicidad es tener una buena carrera. Felicidad es... Y nunca acabamos de llegar a la felicidad, porque como cada edad tiene sus metas, siempre estamos buscando la felicidad. Bien, la felicidad no se obtiene a través de un logro exterior. La felicidad solamente se obtiene con la paz interior. Y una persona que tiene paz interior es una persona que lo primero que hace es aceptar. Aceptar lo que tiene delante. Aceptarse a sí mismo. Y darse cuenta que con la aceptación, entonces él podrá empezar a desarrollar sus cualidades. Es violencia creer que si tienes tal o cual estudio eres mejor que otra persona que no los tenga. Es violencia creer que tal clase social es mejor que otra clase social. Hay muchos tipos de violencia. Eso hace que la gente viva con miedo. Miedo de no ser aceptado, miedo de no estar al nivel, miedo de no estar en una sociedad. Este miedo, cuando yo no me siento integrado en esa sociedad, por las razones que sean,
entonces solamente me queda un refugio. El gueto de ser violento. El gueto de luchar contra esa sociedad. Por eso, como sociedad, lo primero que tendríamos que mirarnos es en el espejo de los demás y darnos cuenta que las personas que son violentas son personas que de alguna forma nosotros, todos y cada uno de nosotros, los hemos llevado al gueto del olvido. Daros cuenta que la violencia en las ciudades más importantes del mundo se encuentran alrededor de las ciudades y en el centro de las ciudades. Allí vivimos como en un paréntesis, pensando que la violencia está allí. Y cuando más hacemos por luchar contra la violencia, cuando más hacemos por apartarlo de nuestra vista, cuando más hacemos por ignorarla, más crece esta. Para comprender esto, la física cuántica lo explica muy bien. La física cuántica nos dice que todos estamos unidos. Es más, nos dice que en el mundo que vivimos es una pantalla donde proyectamos todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras creencias. Cuando nos damos cuenta de que delante de lo que tenemos forma parte de nosotros, lo primero que deberíamos de hacer es mirar en nuestros corazones y empezar a pensar qué juicios hacemos contra los demás. Por eso, si todos formamos parte de todos, si lo que está delante forma parte de mí, si la violencia que yo estoy sufriendo es una violencia que de alguna forma yo estoy atrayendo, no olvidéis que cuando yo más ataco a una posición del otro, más la estoy reforzando. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es aceptar la violencia en el mundo como una violencia en nuestros corazones y en nuestras mentes. Si observáis cómo os hablan, cómo os habláis, os daréis cuenta cuán violentos somos con nosotros mismos. Vivimos en un estado de infelicidad, porque se nos han enseñado que para obtenerla debemos de conseguir tales o cuales logros. Mirad corazones. La única conquista que tenéis que hacer es la conquista de vosotros mismos. Yo desde aquí os pido que seáis lo que queráis ser y sobre todo tenéis que hacer algo muy importante. Cuando veáis violencia, perdonadla, porque vosotros también tenéis que ver con eso. Cuando os miráis en el espejo y no os gustáis, estáis siendo violentos con vosotros mismos. Por eso, esa violencia se acabará manifestando en nuestras vidas. Y esa actitud negativa contra nosotros mismos, esta no aceptación con nosotros mismos, se plasmará en nuestras vidas con unas relaciones inter e intrapersonales de violencia. Por eso, solamente hay que hacer una cosa. Frente a la violencia, aceptación y perdón. Porque como dijo alguien, nada que ocurre en el mundo está ajeno a uno mismo. Por eso, el camino, como decía Gandhi, para alcanzar la paz, no hay que hacer nada. La paz es el camino. Por lo tanto, a partir de ese momento, yo os pediría a todos y a cada uno que cuando vieseis violencia por la televisión, cuando veis cualquier tipo de violencia en vuestras calles, en vuestras ciudades, en el colegio o donde sea, sobre todo, perdonaros porque vosotros también tenéis que ver algo con ello. Y sobre todo, nosotros cuando tenemos a una persona que es violenta, lo que hacemos es liberarla de la culpabilidad. No hay acto de amor más maravilloso en el mundo que liberar de la culpabilidad a las personas. Porque cuando un violento se siente que él no es culpable de su violencia, cuando tú miras a una persona que ha ejercido violencia, y cuando me refiero a esto me refiero a gran violencia, y tú hablas con ella desde la aceptación de esa violencia, de unos programas que lleva esta persona, cuando hacemos esto, el inconsciente de la persona lo recibe. Y por primera vez, el violento no recibe violencia, sino aceptación y amor. Entonces, él es cuando realmente empieza a escuchar, y es él cuando
se siente integrado por los demás cuando realmente puede empezar a caminar y hacer una nueva vida. Muchas gracias.